uno escucha esta palabra de litiasis, pues inmediatamente asocia al hecho de que el paciente tiene lo que comúnmente se conoce como piedras o lo que se conoce como cálculos. Ahora bien, el término litiasis en medicina, a ver, como decía, están acomodados. El término litiasis en medicina se correlaciona con la presencia de un lito en cualquier vía excretora. Por lo tanto, la litiasis biliar no simplemente afecta, la litiasis no solamente afecta a los conductos biliares, sino que también puede estar presente en qué estructuras. Si estamos diciendo que puede estar en cualquier vía excretora. Vías urinarias. ¿En qué estructura? ¿Perdón? En las vías urinarias, no en las vías urinarias. Después, ¿en qué otro lugar puede haber? En las vías o en los conductos salivales. Entonces puede haber litiasis biliar, litiasis renoureteral y puede haber cialolitiasis, que es la litiasis salival. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tratar ahora? Lo que vamos a ver es la litiasis que se encuentra en la vía biliar, en los conductos biliares. Ahora, ¿qué significa litiasis biliar? Aquí ustedes ven y dice presencia anómala de cálculos en la vía biliar, pero ¿de dónde viene la palabra litiasis y de dónde proviene la palabra cálculo? Porque de acuerdo a nuestro concepto, pues cálculo uno puede decir que tiene que ver con piedra. Pues el término litiasis o lito viene de la palabra griega. Es un vocablo griego que significa piedra. ¿Pero qué significa cálculo? Pues cálculo también significa piedra, pero en matemáticas se lleva cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, o sea, piedra 1, piedra 2, piedra 3. Y cuando vamos a hacer el cálculo de nuestras notas, vamos a hacer una piedra de nuestras notas. ¿De dónde viene esa palabra? Pues en la antigüedad, los griegos, antes que los chinos, ustedes saben que los chinos usaban un ábaco, ¿no es cierto?, para hacer un cálculo, pues los griegos utilizaban litos, piedrecitas chiquititas, para hacer los cálculos en cuanto a sus negociaciones. Y eran piedras pequeñitas. Por lo tanto, lito y cálculos significan exactamente lo mismo desde el punto de vista de la etimología, del origen de la palabra. Ahora bien, esta presencia anómala, porque es totalmente anormal, de cálculos en la vía biliar, puede situarse en cualquiera de las estructuras que ustedes han nombrado, cualquiera de las estructuras. Es decir, lo común es que existan litos en la vesícula biliar, cálculos y litos en la vesícula biliar, lo que se denomina como colelitiasis. Pero es una presencia anómala, anormal. Pueden existir cálculos en otra estructura de la vía biliar, que vendría a ser la coledocolitiasis. Y la coledocolitiasis, ¿qué nos dice? ¿Dónde están las piedras? Están en el conducto coledocial. Pero también puede haber, están repetidas, ¿no es cierto?, pero puede también haber litos tanto en la vía biliar intrahepática como en la vía biliar extrahepática, y eso se denomina como panlitiasis. Entonces esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar. Ahora, les adelanto, jóvenes, los litos son totalmente anormales, ¿no es cierto? No es común. Si alguno de ustedes tiene algún lito en cualquier conducto excretor, pues eso es anormal, no es normal. La colelitiasis, hemos dicho que es la presencia de litos o de cálculos dentro de la vesícula biliar. Pero la colelitiasis
solamente indica presencia de litos o cálculos en la vesícula biliar. No nos está haciendo referencia si es que está causando un proceso inflamatorio. ¿Me han entendido o no? El hecho de que yo diga, o ustedes digan, este paciente tiene una colelitiasis, inmediatamente ustedes comprenderán que ese paciente tiene cálculos o litos dentro de la vesícula biliar, pero que no están ocasionando enfermedad. Sin embargo, parece paradójico, ¿no es cierto? Porque la definición dice que es algo anormal. Sin embargo, la colelitiasis sí, es la presencia simplemente de litos en la vesícula biliar sin causar inflamación. Por lo tanto, la colelitiasis, en el momento en que produce síntomas, puede ser sintomatología de forma aguda o de forma crónica. Y en ese caso, la terminología varía y se denomina colecistitis crónica o colecistitis aguda. ¿Me han entendido o no? ¿Está fácil o no? Ponte papito, por favor. ¿Me han comprendido? Sí. Bien. Si hay alguna duda, me tienen que preguntar. Ahora, fíjense esto es en cuanto a la epidemiología. Desde el punto de vista epidemiológico, la litiasis biliar es la primera causa de internación por patología gastrointestinal. La primera causa de internación por patología gastrointestinal. Y por lo tanto, vendría a ser una de las primeras causas de intervención quirúrgica en el paciente. La litiasis biliar. La distribución es mundial, o sea, se presenta en todo el mundo. Pero lo que llama la atención es el porcentaje a nivel mundial que presenta litiasis biliar. Si ustedes ven, existen ciertos grupos poblacionales en los cuales existe mayor porcentaje de pacientes que tienen litiasis. Esto tiene que llamarnos la atención. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una prevalencia. ¿Qué será prevalencia? Siempre les pregunto eso. ¿Qué será prevalencia? Prevalencia será. Prevalencia será. A ver, Gabriela. Prevalencia, pues Gabriela. ¿Quién es Gabriela? Gabriela. Cerca. Gabriela. Es el número de casos que se da en un cierto periodo de tiempo. El número de casos. Totales. ¿A qué te refieres con totales? Número de casos que. Daniela, ¿tú sabes? La prevalencia e incidencia de la patología. Prevalencia. Incidencia es otra cosa. Incidencia y prevalencia. ¿Quién sabe? Cristian. Es la cantidad de casos nuevos. Eso es incidencia. Entonces al revés. El número de personas que tuvieron cierta enfermedad. Micaela eres. Carol. Casos nuevos como antiguos. Nuevos y antiguos. En cambio, incidencia solamente son los casos nuevos. Entonces aquí hay una prevalencia, tanto casos nuevos como antiguos, se saca el total y fíjense que un 10 a 15% de la población estadounidense llega a tener litiasis. En Europa, entre un 5 a un 21%, principalmente en Alemania, Suecia, Suiza, tienen mayor prevalencia de litiasis. Pero de acuerdo a este mapa, ¿dónde predomina más la litiasis, la vía biliar? Predomina más en Sudamérica. Y específicamente, ¿en qué lugares? Pues a nivel de Perú,
Bolivia, Chile y Argentina. Esos son los principales países a nivel sudamericano donde existe una alta prevalencia de litiasis. Fíjense, puede llegar hasta un 30%. 30%. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta distribución? Ahora, en el resto de los países, en el resto de los continentes, como es el continente asiático, se ha descrito que es hasta 1%. Imagínense, 1%. Poca prevalencia de países. ¿Por qué? ¿Cuál será? Un poquito más fuerte. Por el tipo de dieta. Puede ser por el tipo de dieta, pero tiene que ver algo más, porque son grupos poblacionales. A eso se llama genética de población. Genética de población. Por lo tanto, tiene que haber un gen, ¿no es cierto? Tiene que haber un gen el cual hace que esté mutado y por lo tanto hace que nosotros, los que vivimos en Sudamérica, en esos países como ser Lima, Bolivia, Chile y Argentina, tengamos mayor prevalencia de litiasis vesicular. O sea, tenemos un gen característico que hace que nosotros lleguemos a formar litiasis en comparación con el resto del mundo. En comparación con el resto del mundo. Desde ese punto de vista, podemos decir que la causa, la litogénesis, tiene una causa multifactorial, no es única, no es una sola causa. Hay causas genéticas, como decía su compañero, alimenticias, etcétera, etcétera. Es multifactorial. Pero lo más fuerte, lo que está hoy en día descubriéndose, es que la mayor parte de las enfermedades tienen una base molecular. ¿Ustedes han llevado biología molecular? ¿Sí? Todo es biología molecular. Todo está en base a la biología molecular. Bueno, entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo es que ocurre la formación de cálculos? Eso se llama litogénesis. Podemos decir que hay algunas personas que cumplen todos esos factores de riesgo, que voy a nombrar enseguida, que tienen una bilis litogénica. En otras palabras, que la secreción biliar llega a producir litos. Esa es una bilis litogénica, porque tiene ciertas características. Pero esa litogénesis es multifactorial. Por eso está remarcada, ¿no es cierto?, encuadrada y con un foco para que jamás se olvide. Es multifactorial. No depende de un solo factor. Bueno, antes de entrar a describir la fisiopatología, tenemos que saber cómo es la litogénesis. Pero ustedes tienen que saber que existen tres tipos de litos, tres tipos de cálculos. Cálculos de colesterol, cálculos pigmentarios y los cálculos mixtos. Tres tipos de cálculos. Si ustedes revisan la literatura, jóvenes, les van a decir que los cálculos que se presentan con mayor frecuencia también dependen de los grupos poblacionales en el cual estamos tratando. ¿Ya? No es lo mismo los cálculos que se presentan en América del Norte, en Europa, como en América Latina. Nosotros, en América Latina, pues desarrollamos con mayor frecuencia cálculos mixtos. Cálculos mixtos. ¿Qué significan cálculos mixtos? ¿Quién me puede decir? Para que no se duerma. ¿Qué será cálculo mixto? ¿Está difícil? Que tiene tanto colesterol como pigmento. Esos son los cálculos mixtos. Por lo tanto, en nuestro grupo poblacional predominan los cálculos mixtos. Mientras que en América del Norte predominan los cálculos de colesterol, en Europa, también en la parte nórdica de Europa, predominan los cálculos de colesterol y generalmente en los países asiáticos que tienen baja prevalencia, predominan los cálculos pigmentarios. Pero nosotros tenemos los dos, en uno solo.
Ahora bien, fíjense que los cálculos pigmentarios se subdividen y pueden ser cálculos negros y cálculos pardos. Cálculos negros y cálculos pardos. Cuando ustedes están en la práctica, no sé si alguno ya está pasando práctica, van a poder observar porque es la patología quirúrgica más frecuente. ¿Cómo ocurre la litogénesis? Bueno, por eso les hacía la pregunta, ¿no es cierto? Les hacía la pregunta y les decía, ¿cuál es la composición de la bilis? En la bilis tenemos dos tipos de sustancias. En la secreción biliar, por eso digo la bilis. En la secreción biliar tenemos dos tipos de sustancias. Una que son las sustancias liposolubles y las otras que son antipáticas. ¿Qué significa liposoluble y qué significa antipático? Empezaremos por lo que es antipático. Antipático significa que tiene afinidad tanto por el agua como por los líquidos, ¿no es cierto? En cambio, la liposolubilidad dependerá de que se pueda asociar a otra molécula. Por lo tanto, ¿cuáles son? Fíjense ustedes el triángulo. ¿Cuáles vendrían a ser las sustancias liposolubles aquí? Liposolubles vendrían a ser el colesterol, los fosfolípidos, ¿no es cierto? Y las bilirrubinas, liposolubles. En cambio, las otras sustancias vendrían a ser sustancias antipáticas. Todas las otras sustancias que ustedes han nombrado, como ser las sales biliares. Ahora, fíjense ustedes que existe acá un triángulo donde dice colesterol, lecitina y sales biliares. La lecitina es el principal fosfolípido que se encuentra en la bilis. Ahora, y al medio está lo que es la bilirrubina. Para que se forme un lito, ya sea de colesterol, ya sea un lito pigmentario o ya sea un lito mixto, tiene que existir sobresaturación de sustancias liposolubles y disminución de las sustancias antipáticas. Voy a volver a repetir. Para que exista la formación de un cálculo, de un lito dentro de la vesícula biliar, dentro de las vías biliares, tiene que haber incremento de las sustancias liposolubles y decremento o disminución de las sustancias antipáticas. Por lo tanto, como ustedes verán, existe una desproporción en cuanto a ambas sustancias. Unas tienen que estar en exceso y otras tienen que ir en decremento, tienen que ir disminuyendo. Por lo tanto, puede haber sobresaturación de colesterol, puede haber sobresaturación de bilirrubina, puede haber sobresaturación de lecitina y puede haber disminución de lo que van a ser las sales biliares, y eso hace que se forme lo que es la litogénesis. Por lo tanto, para que exista la formación de litos en las vías biliares, para que exista la litiasis biliar, tiene que haber una desigualdad en la composición. Si existe esta alteración de este triángulo, se considera como una bilis litogénica. Pero además, los estudios recientes han demostrado de que el paciente que tiene esta desproporción entre estos dos tipos de moléculas, además tiene que tener otra condición, que está relacionada con la motilidad de la vesícula biliar. ¿Qué significa motilidad de la vesícula biliar? La vesícula biliar se mueve, camina. ¿A qué se refiere? La contracción. Con la contracción o la relajación. Si tenemos un paciente que contrae todo el tiempo su vesícula, ¿va a desarrollar litiasis? ¿Me están entendiendo o no? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Porque los veo.
va a desarrollar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está evitando que exista éstasis, estancamiento de la secreción biliar. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? La función de la vesícula biliar no solamente es eliminar los productos de deseo, ¿no es cierto? Como el colesterol, fármacos, todo lo que hemos dicho. Una función de la mucosa de la vesícula biliar es que empieza a absorber agua. Si tiene una mucosa y la mucosa empieza a producir mucina, moco, en gran cantidad. Por lo tanto, cuando existe, ¿en qué situaciones puede existir ausencia de la contracción de la vesícula biliar? Pónganse a pensar por ahí. Todo es deducción de medicina. En periodos de ayuno. Cuanto más digan no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, la vesícula se queda quieta. ¿Entienden? Por lo tanto, empieza a haber éstasis. ¿Y qué hace la mucosa? Empieza a absorber agua. Y al absorber agua, ¿qué está haciendo? Está provocando una alteración en este triángulo. Y está haciendo que aumente o se sobresature de solutos, de colesterol, de lecitina, de sales biliares, de bilirrubinato. Por lo tanto, esa bilis que está estancada empieza a sobresaturarse de uno de los tres componentes más la bilirrubina dentro de la vesícula biliar. Mientras que un paciente que está todo el tiempo contrayendo su vesícula, es muy difícil que tenga una bilis litogénica. Por eso les decía que es multifactorial. Si ustedes ven, estamos asociando varios factores. Sobresaturación, deficiencia en la motilidad. Ahora bien, ustedes dirán, pero vamos a ver más adelante que los obesos son los que más litiasis biliar producen. Y los obesos hacen que su vesícula se contraiga o no. Sí, Todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hacen litiasis? porque tal vez consumen mayor cantidad de alimentos poliinfeccéticos, más grasas. Porque su ingesta es predominantemente de lípidos, ¿no es cierto? Predominantemente de lípidos. Y por lo tanto, hace que se produzca una sobresaturación de colesterol. Pero no solamente existe una sobresaturación de colesterol, sino que el paciente obeso aumenta también otra molécula grasa, que son no solamente triglicéridos, no solamente colesterol, sino triglicéridos. Por lo tanto, los triglicéridos está totalmente demostrado que inhiben la motilidad de la vesícula biliar. Fíjense qué interesante. Inhiben. Y por lo tanto, todo lo que ha hecho su compañera, saturación de colesterol, disminuye la motilidad, bilis litogénica, candidato a ser litiasis. Bueno, eso para explicarles que no solamente tiene que haber sobresaturación de estos componentes o disminución de los otros, sino que también tiene que estar asociado por lo que es la éstasis, disminución de la contracción de la vesícula biliar. Y no se olviden que también he nombrado la mucina. Cuanto más éstasis existe, mayor producción de moco de la vesícula biliar, lo que hace que se produzca mayor probabilidad de litiasis. En otras palabras, la mucina que produce la mucosa de la vesícula biliar también es otro factor litogénico. ¿Me han entendido? Voy a volver a repetir si gustan. ¿Me han entendido? Bueno. Entonces, existen tres fases para la formación de un lito. Lo primero es la solubilización y saturación. Saturación. Eso es lo que ustedes tienen que memorizar. No olvidarse. Saturación. Luego que existe la saturación, empieza a formarse un núcleo, ¿no es cierto? Sobresaturación. Luego viene la nucleación. Y luego el crecimiento del líquido. Sobre el núcleo que se ha formado, empieza a acumularse, ya sea colesterol o ya sea bilirrubina. Se empieza a acumular. Y ahí se forma lo que es el líquido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Todo está claro. Dime.
Dime, Cristian. Si una persona que tenga, digamos, una ingesta de agua correcta del día, entonces podría disminuir sus probabilidades de formar líquido. No influye, no influye para nada. ¿Por qué? Porque la mucosa de la vesícula biliar tiende a concentrar la bilis. ¿Y a qué se denomina concentración? A que empieza a absorber gran cantidad de agua. No influye. Lo que uno tiene que, vamos a ver enseguida, es eliminar los factores de riesgo. Pero hemos dicho que es multifactorial. Si tenemos el gen, pues con eso ya no podemos hacer mucho. Con eso no podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Aparte del ayuno, el estrés también podría generar esta sensibilidad, ¿no? Mira que esa es una buena pregunta. A ver, les decía en la anterior clase, muchos de los pacientes que vienen, especialmente mujeres, vienen y dicen, me ha dado colerina, así como a mí también me ha dado colerina, he renegado. ¿Por qué? Y vienen con dolor y demás. ¿Por qué? Porque hay una contracción repetitiva de... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha renegado? ¿Se ha enojado? Ese dicho, ¿por qué? Investiguen ese dicho, ¿por qué? Y eso está en relación con el estrés. Porque la colecistoquinina hace que se contraiga y... Porque se liberan las hormonas. ¿Será un estímulo simpático, parasimpático? Parasimpático. ¿Me comprende? No sé si me logran entender. Por lo tanto, cualquier emoción fuerte hace que se contraiga la vesícula. Es como comer un lechón o una hamburguesa. Bien. Cálculos de colesterol. Cálculos de colesterol. Los cálculos de colesterol ya hemos dicho que son frecuentes en América del Norte. ¿Cómo es que se forman? Ya ustedes verán que los cálculos de colesterol en su composición, de acuerdo a la literatura, van a ver, dicen, algunos tienen 70% de colesterol en su composición y otros dicen 50% de colesterol. Yo no les estoy preguntando eso. Lo único que quiero que ustedes entiendan que los cálculos de colesterol se llaman así porque en su composición están formados por una excesiva cantidad de colesterol. Por eso se llaman cálculos de colesterol. Ahora bien, ustedes saben que el colesterol se elimina por vía hepática, ¿no es cierto? Se elimina a través de los hepatocitos, producen el metabolismo y liberan el colesterol excesivo a nivel de los conductos biliares, y estos conductos biliares llegan hasta la vesícula biliar donde se almacena. De tal manera que el colesterol puede estar presente bajo tres formas. Voy a volver a repetir. El colesterol en la bilis de la vesícula biliar, el colesterol de la bilis de la vesícula biliar está bajo tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Uno, va a estar en forma de micelas. Dos, va a estar en forma de vesículas de colesterol. Y tres, va a estar en forma de vesículas de fosfolípidos. El fosfolípido más importante en la vesícula biliar es la lecitina. Entonces el colesterol dentro de nuestra vesícula biliar, dentro de la bilis que está almacenada en la vesícula biliar, se encuentra en forma de micelas, en vesículas de colesterol y en vesículas de lecitina. Así está. Bueno, ¿qué son las micelas? Las micelas son moléculas que están formadas por sales biliares, por fosfolípidos y por colesterol. ¿Me comprenden? Están formadas por esas estructuras. Por lo tanto, el colesterol está unido tanto a los fosfolípidos como a las sales biliares. Es así como se presenta. Ahora, por otro lado, están las micelas dentro de la vesícula biliar flotando. Y por otro lado, también tenemos vesículas que son de colesterol, como gotas de grasa.
Pero también hay otras gotitas de grasa que son las vesículas de fosfolípidos. Normalmente, dentro de las micelas se van intercambiando. Como están todas estas moléculas dentro de la bilis, normalmente se intercambian y se van uniendo vesículas de lecitina con vesículas de colesterol y hay intercambio. Van intercambiando y se van uniendo. Pero en una bilis que es litogénica, o sea, estoy hablando de lo que es normal, ¿no es cierto? En todos nosotros que no tenemos una bilis litogénica, tenemos las micelas, tenemos las vesículas de colesterol y tenemos las vesículas de fosfolípidos. Y estas se van intercambiando entre las micelas. Eso es lo que ocurre normalmente. Si hay sobresaturación de colesterol, de fosfolípidos, se van intercambiando y no pasa nada. Pero si hay una bilis litogénica, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una sobresaturación de qué molécula para que exista cálculos de colesterol. No. Colesterol es lo lógico, ¿no es cierto? Para que existan cálculos de colesterol, empieza a haber más colesterol. Gran cantidad de colesterol. ¿Qué han visto los científicos en cuanto a esto? Han visto que a medida que va aumentando la sobresaturación de colesterol, estas vesículas de lecitina van ocupando mayores espacios dentro de las micelas y por lo tanto van liberando mayor cantidad de colesterol. ¿Por qué? Porque estas vesículas de lecitina, que son vesículas de fosfolípidos, tienen mayor afinidad por las micelas, o las micelas tienen mayor afinidad por la lecitina. Por lo tanto, quedan vesículas de colesterol libres. Fíjense, ahí hay una alteración. Estas vesículas de colesterol libre empiezan a unirse unas a otras, y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a precipitar. Y ahí empieza lo que existe, la sobresaturación de vesículas de colesterol. Posteriormente, como hemos visto, estas vesículas al precipitarse empiezan a agruparse y a formar núcleos. Esa es la formación de una enucleación de colesterol y posteriormente empieza la fase de crecimiento. ¿Me han comprendido? Es fácil de entender. Ahora bien, jóvenes, he estado viendo un artículo donde dice avances actualizados en cuanto a la formación de cálculos de colesterol, solamente de cálculos de colesterol. Y ahí empiezan a describir desde el punto de vista molecular con la finalidad de crear algún medicamento que evite la formación de los cálculos de colesterol. El problema está en que han visto que existe una mutación principalmente en los receptores tipo cassette. ¿Saben lo que es eso? Pero sí hemos llevado biología molecular. Los receptores tipo cassette son pequeños segmentos que existen en un gen. Imagínense un gen. En un gen hay pequeños segmentos. Y estos receptores tipo cassette van como saltando de un lugar a otro y van generando mutaciones. Pero hay tal alteración que no se puede corregir eso. Y están en busca de ver cómo corregir eso con ciertos medicamentos para evitar la litogénesis de colesterol. Hasta el momento han encontrado receptores tipo cassette, tipo A, tipo B, B1, B2, tipo mucina 1, 2, receptores tipo MRD. ¿Saben lo que es MRD? Parecidos a la multiresistencia bacteriana, muy parecidos. Pero todo eso es a nivel molecular con la finalidad de crear algún medicamento y evitar todo lo que está sucediendo hasta acá. Tal vez en el futuro, tal vez con la inteligencia artificial, se pueda conseguir hacer estas cosas y los cirujanos nos quedamos sin trabajo. Porque es la primera causa de intervención quirúrgica. Pero es en cuanto a los cálculos de colesterol. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué significaban los receptores MRD? ¿Perdón? ¿Qué significaban los receptores MRD?
MRD son receptores de resistencia multibacteriana. Pero no les voy a preguntar. Apenas me he memorizado eso. Bueno. Fíjense ustedes, esta es una pacientita que la hemos operado el día lunes y tiene cálculos de colesterol. Aquí está la vesícula biliar que ya está ectomizada y aquí están los cálculos. Fíjense que estos cálculos son esféricos. ¿De qué color son? Son totalmente amarillos. Pero tiene un aspecto como de mora, ¿no? Son pequeñas vesículas que se han ido enucleando, han ido formando un núcleo. Esta es la característica. Y pueden formar un lito que se da unilitiasis, o puede ser varios litos, y cuando son muchos litos se llama multilitiasis. Multilitiasis. O litiasis múltiple. Bueno, luego tenemos los cálculos pigmentarios. Hemos dicho que pueden ser cálculos negros y cálculos pardos. Lo interesante aquí con los cálculos negros es que es una saturación de bilirrubinato. Por eso les decía, ustedes tienen que memorizar cálculos de colesterol. ¿Qué sucede? Saturación de colesterol. Cálculos pigmentarios negros, ¿saturación de qué? De bilirrubinato. ¿Bilirrubinato de qué? Puede ser bilirrubinato de calcio, bilirrubinato de fosfato, o puede ser bilirrubinato de carbono. Los más comunes son bilirrubinato de calcio. Esos son los más comunes. Pero estos son secundario a hemólisis. Ahora bien, cuando existe hemólisis, ¿qué tipo de bilirrubina existe? Hay dos tipos de bilirrubina: la bilirrubina conjugada y la no conjugada. Eso hemos visto en fisiopatología. ¿Qué tipo de, cuando hay hemólisis, qué tipo de bilirrubina existe? No conjugada. Por lo tanto, ¿qué pacientes pueden llegar a tener hemólisis? Los bebés recién nacidos. Pueden tener los bebés recién nacidos, pero un bebé es muy raro que tenga una litiasis. En medicina nunca se puede decir nunca, pero es casi raro. En un paciente adulto, ¿qué será una talasemia? ¿Qué será una esferocitosis? La talas. Perico en jóvenes. Talasemia, esferocitosis, son patologías que afectan principalmente al eritrocito. Pero en nuestro medio, ¿qué es lo que predomina más? ¿Qué patología hematológica relacionada con el eritrocito predomina más? ¿Que puede ocasionar hemólisis? Anemia. Más bien lo contrario es eritrocitosis. Pacientes con eritrocitosis tienden a generar hemólisis, por lo tanto tienden a generar estos tipos de litos. Por lo tanto, saturación de bilirrubinato de calcio, de fosfato de carbono, a predominio de qué tipo de bilirrubina, ¿conjugada o no conjugada? No conjugada. Sin embargo, jóvenes, ¿qué tipo de bilirrubina normalmente debería existir en la vesícula biliar? Conjugada. Entonces, ¿por qué predomina la no conjugada? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Hay una alteración del metabolismo haciendo que la bilirrubina se deconjugue. Y exista sobresaturación, por lo tanto se la elimina también de esa manera. O sea, existe mayor cantidad de bilirrubina no conjugada dentro de la secreción biliar que hace que se produzca la precipitación de bilirrubinato, enucleación y el crecimiento de los litos. Como ustedes verán, son totalmente negros, son pequeñitos y son facetados. En cambio, también tenemos otros cálculos pigmentarios que se los denomina pardos, que no son ni amarillos ni negros, podemos decir son grises o un poco blancos. ¿Y por qué se produce esto? Aquí lo que llama la atención es que
existe una infección bacteriana a nivel de la vesícula biliar. Fíjense ustedes, hay una contaminación. Mi pregunta para ustedes, y esto tienen que saber, ¿la bilis tiene bacterias o no tiene bacterias? ¿Sí tiene o no tiene? Desechos de bacterias. ¿Tiene o no tiene? ¿Tienen bacterias vivas o no tienen bacterias vivas? Vivos no. La bilis es estéril, no tiene bacterias. Si tiene bacterias, eso ya generará una infección. La bilis es totalmente aséptica, estéril, no tiene bacterias. ¿Qué infecciones pueden localizarse a nivel de la vesícula biliar? Han debido ver esto en microbiología. Han llevado también infecto, todavía no. Pero saben lo que es la fiebre tifoidea, la Salmonella typhi. La Salmonella typhi es una de las bacterias que se puede almacenar dentro de la vesícula biliar como portador asintomático, ¿no es cierto? Todos aquellos que han tenido salmonelosis pueden llegar a almacenar la salmonela y irla eliminando sin causar y ir contaminando al resto. Pero también hay otro tipo de bacterias, la Escherichia coli. La Escherichia coli, la Salmonella typhi, son bacterias que pueden hacer que una bilirrubina que es conjugada se convierta en bilirrubina no conjugada por procesos enzimáticos. Por lo tanto, asociado a un problema de éstasis biliar, producen lo que va a ser la litogénesis. ¿Me han comprendido? Ahora bien, en nuestra población, en Bolivia, en Chile, en el Perú, etc., predominan los mixtos. Es decir, existe una combinación de ambos factores. Sobresaturación de colesterol, sobresaturación de bilirrubinato de calcio o infección bacteriana. Por eso tenemos litos mixtos, que son los que predominan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, esa es la litogénesis. Es un poquito más compleja, pero yo se los estoy haciendo más fáciles. ¿Qué factores de riesgo? Y esto es lo que quería comentar, ¿cierto? Para ver si es que se puede prevenir o no se puede prevenir. ¿Qué factores de riesgo? Primero, sexo femenino. Básicamente, desde que yo era estudiante, desde que yo hacía la residencia en cirugía, me han enseñado las famosas 4 Fs en inglés, ¿cierto? 4 Fs. Fíjense, por las siglas en inglés. Primero, mujer. Segundo, obesa, mayor de 40 años y multipla. Estas son las 4 Fs en inglés. Es sugiriendo que esta paciente tiene todo el perfil para hacer una litiasis biliar. Sin embargo, fíjense ustedes cómo existen otros factores de riesgo. Factores de riesgo. Sexo femenino. Se dice que el simple hecho de ser mujer condiciona 3 veces el riesgo en relación con el hombre para hacer litiasis biliar. 3 veces. Por esa razón, la prevalencia de litiasis en mujeres es mucho más alta. Y esto obedece a diferentes factores. La edad. El paciente más jovencito que hemos operado nosotros en el hospital es un paciente de 14 años. Sin embargo, hablando con los cirujanos pediatras, ellos operan pacientes de 10, de 9, el más jovencito que han operado ha sido de 9 años. Imagínense, cirujanos pediatras. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Porque antes decían, a partir de los 40 años, el riesgo de tener litiasis vesicular por año aumenta en un 3%. Es decir, tengo 40 años, tengo probabilidad de que en todo el año empiece a generar un lito. Y el próximo año otro 3%. 3% por año, a partir de los 40 años de edad. Pero hoy en día, 9 años, 10 años, en el hospital a veces encontramos pacientes con gran cantidad de litos, jovencitas, mujeres jovencitas,
22, 23 años, 18 años. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por eso es importante la epidemiología, ¿no es cierto? La epidemiología no es lo aburrido. Bueno, a mí me enseñaban bien aburrido los saludistas. La epidemiología tiene otro enfoque. Desde el punto de vista de la epidemiología es la que trata de explicar, ¿no es cierto?, los grupos, la prevalencia y la incidencia de los grupos poblacionales de una determinada enfermedad y ver los factores que la desencadenan, los factores que disminuyen. Esa es la epidemiología. ¿Por qué, jóvenes? A medida que vamos avanzando de generación en generación, todo va cambiando. ¿Qué es lo que está cambiando ahora? El hábito. Quizá podría ser por lo que es un factor genético y no obstante por el estilo de vida, el sedentarismo, El hábito también. la alimentación. Hábito alimenticio. Hábito alimenticio. Cuando yo era estudiante como ustedes hace mucho tiempo, no había tanta comida chatarra como hay ahora. Hoy en día la obesidad está aumentando. Por lo tanto, existe, acá ni siquiera dice obesidad, acá simplemente dice sobrepeso. Sobrepeso. Por lo tanto, el hábito alimenticio está cambiando. Y por eso la edad es bien difícil de determinar, pero hoy en día se maneja que a partir de los 40 años una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar litiasis. En cuanto a la raza, existen grupos poblacionales, ya hemos dicho, personas totalmente originarias, primitivas, de Chile, Argentina, Sudamérica, Bolivia, Perú, tienen un gen que va a favorecer a la lipogénesis, y eso está totalmente estudiado. El sobrepeso. Sobrepeso. A medida que el índice de masa corporal va aumentando, ya les he explicado, existe una sobresaturación de colesterol, sobresaturación de triglicéridos, que tiene un doble efecto. Disminuye la motilidad y precipita formando cristales de colesterol. ¿Por qué pérdida brusca de peso? Uno puede decir, bueno, no quiero tener litiasis, voy a bajar de peso. Por los lapsos de ayuno, doctor. Puede ser, pero ¿por qué más? ¿Por qué puede ser? ¿Puede ser una reducción brusca de la cantidad de comida grasosa que está comiendo? Pero si está disminuyendo la comida grasosa, está bien. Sí, pero como es brusco, la vesícula no ha tenido tiempo para, o sea, el cuerpo, el metabolismo no ha tenido tiempo para adaptarse, entonces sigue produciendo la misma cantidad. Entonces se enoja. A ver, jóvenes. A ver, Cristian. Por esta sismicidad, porque no está contrayéndose la vesícula. No, pero el paciente, era un gordito, a ver, siendo honestos, se puede cumplir desde el lunes comienza una dieta. No puede. Tiene que ser paulatino y va al gimnasio, trata. Especial, y generalmente no pueden bajar de peso. Hay que ser honesto, no puede bajar de peso. Tiene que ser muy disciplinado. Entonces va y se hace operar. Se hace una cirugía bariátrica y ahí disminuye bruscamente de peso. O paciente que se ha enfermado y disminuye de peso por todo lo que hemos visto en fisiopatología, catabolismo, respuesta a la injuria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Todo ese exceso de grasa, ¿por dónde se va a eliminar? Todo el exceso, ¿por dónde se elimina? Mediante la formación de glucosa, doctor. No, el exceso disminuye de peso. Está disminuyendo, está quemando. ¿Dónde se va? ¿Dónde va? ¿Por dónde? Por el hígado. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está sobrecargando, tiene que eliminarse, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que se elimine empieza a formar precipitación de cálculos de colesterol. Por lo tanto, la pérdida de peso tiene que ser paulatina. Otra cosa, jóvenes, hay también factores farmacológicos. Por ejemplo, un paciente que tiene dislipidemia. ¿Qué es lo que se les da a los pacientes que tienen dislipidemia? Dislipidemia puede ser hipercolesterolemia, puede ser hipertrigliceridemia,
¿Qué es lo que se les da? ¿Qué medicamentos? Se les da estatinas, ¿no es cierto? La atorvastatina. ¿Y qué hace eso? Hace que el colesterol y los triglicéridos se eliminen. ¿Y por dónde se van a eliminar? Por la vía hepática, por la vía biliar, y por lo tanto generan sobresaturación de colesterol. Por eso existe un porcentaje alto de pacientes que toman santinas y que desarrollan cálculos biliares. ¿Se comprende la fisiopatología? Entonces la pérdida de peso, el hecho de tomar. La anterior vez hemos visto un paciente jovencito, 22 años de edad. ¿Jovencito o no? Joven. ¿Ustedes tienen cuánto? 22 años. Litiasis. ¿Y por qué ha hecho litiasis? ¿Por qué? Porque tenía apnea. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver el apnea con la litiasis? Porque le han dado, el dermatólogo le ha dado un medicamento indicando de que puede comer de todo, porque para evitar que se genere el acné hay que hacer una dieta, ¿no es cierto? Pobre en grasas, mantequilla, quesos, lácteos, etcétera, etcétera, para no darle materia prima para que genere la foliculitis, etcétera, etcétera. Pero los dermatólogos hoy en día tienen un medicamento que hace que las grasas no se fijen a la piel. El paciente anda sin ningún grano. ¿Pero por qué? Porque todo lo está eliminando. ¿Por qué vía? Vía hepática, vía biliar. Por lo tanto, sobresaturación. Por lo tanto, en la anamnesis hay que investigar todos esos factores, especialmente cuando no pertenece al grupo etario, al grupo de edad. Tabaquismo, fíjense, no es que yo esté haciendo campaña, hemos visto en patología del pared, tabaquismo, ¿no es cierto? El tabaquismo, ¿qué influye ahora en cuanto a la formación de la litiasis? Se ha visto no la nicotina, sino algún componente del tabaco, porque el tabaco al fumarlo genera, ya han visto más de 30 moléculas. Uno de esos produce hipomotilidad vesicular. Por lo tanto, es un factor. Embarazos, cumple, ¿no es cierto? Multípara. Cuanto más embarazos, mayor probabilidad de litiasis. A veces está en su tercer embarazo y está con litiasis y tiene dolor. ¿Podemos operar mientras esté embarazada? Depende de la edad gestacional, ¿no es cierto? Pero si se presenta después del tercer trimestre o antes podemos generar un aborto o un parto prematuro. Por lo tanto, cuanto mayor embarazo tenga el paciente, más embarazo tenga esa paciente, mayor la probabilidad de litiasis. Pero ustedes tienen que preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué en mujeres? ¿Por qué la litiasis se la ha agarrado con las mujeres? ¿Por qué? Eso es un factor hormonal, netamente hormonal. ¿Y quién tiene la culpa? Los estrógenos. Mi profesor decía, donde hay estrógenos, hay problemas. Donde hay estrógenos, la fase estrogénica, pucha, no se les puede ni hablar. No hay razón, nada. Fase estrogénica. Bueno, donde hay estrógenos hay problemas, eso tienen que acordarse. Los estrógenos netamente son hipogénicos. Bueno, y el paciente cirrótico, que también tiende a deconjugar, o sea, deconjuga, vuelve una bilirrubina directa a indirecta, el paciente cirrótico. Por lo tanto, fíjense que todos estos son factores de riesgo. No sé cuántos de estos factores se los puede eliminar. No sé. ¿El ser mujer? Imposible. Bueno, ahora sí. Edad, difícil. Raza, peor. Sobrepeso, pérdida brusca, tabaquismo, embarazos. Por eso les decía que son factores multifactoriales. Formas de presentación de la litiasis. Esto ya se ha adelantado estaba empezando la clase. La colelitiasis siempre va a ser asintomática, ¿no es cierto? La colelitiasis
siempre es asintomática. Pero ¿qué pasa si la colelitiasis da síntomas? Ahora bien, jóvenes, aquí hay un debate. Aquí se arman peleas en un congreso. Dice, si un paciente es asintomático, pero por un hallazgo ecográfico se le detecta litiasis, pero el paciente nunca ha tenido síntomas, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe operar? ¿No se debe operar? Y generan un debate. ¿Me entienden, no es cierto? Por decirles, vamos a hacer una campaña, todo siempre está de moda, campaña de detección de cálculos biliares. ¿Ustedes creen que hacen por buena onda? No, porque se sabe que aproximadamente hasta un 30% de la población tiene litiasis. 30% de la población tiene litiasis. Ahora bien, de ese 30% de la población, ¿qué porcentaje va a desarrollar síntomas? Eso es importante. Hay estudios que dicen hasta un 10% de la población, o sea, de ese 30%, un 10% puede desarrollar sintomatología en alguna etapa de la vida. Por lo tanto, el otro 20% puede ser que nunca tenga síntomas. ¿Me comprenden? ¿Cuántos de nosotros, bueno, me excluyo porque hace rato me he hecho una ecografía, hace 2 semanas, ¿cuántos de nosotros tendremos litiasis? No sabemos si cumplimos todos estos. Y estamos dentro de lo que es la sintomática. Ahora, si ustedes, como médicos generales, detectan en un paciente un hallazgo ecográfico, tomográfico, litiasis, ¿qué aconsejarían? ¿Que se opere o que no se opere? ¿Por qué? Cuando sea. Podría tomarse un poquito pequeño y mudarse a... La probabilidad de ese 30%, hemos dicho, ¿no es cierto? 30% de la población tiene litiasis en una campaña, 30%. De 100 alumnos, 30 tienen litiasis. De esos 30 alumnos, ¿cuántos van a generar síntomas en los próximos años? 10, 20 no. Por eso les digo, es un debate. Hay algunos que dicen, si es asintomático, no deberíamos operar. ¿Por qué? Porque la cirugía es como ir al peluquero. No, tiene sus riesgos. Y la cirugía de vía biliar tiene unos riesgos fatales, terribles. Por lo tanto, no es algo. Desde mi punto de vista, ustedes pueden leer si se opera o no se opera. Desde mi punto de vista, yo pienso que no se debería operar. Desde mi punto de vista mercantilista, claro, que se opere, pero yo creo que no. Pero eso no dejo yo a ustedes a su elección, sino hay que ir y leer. Pero yo creo que no se debe operar, porque la cantidad de pacientes que van a desarrollar un episodio es en bajo porcentaje. Obviamente, ¿qué es lo que arguyen los que dicen que se debe operar? Es como llevar una bomba de tiempo. Hay otros datos estadísticos que dicen que si un paciente en 15 años, un paciente con colelitiasis asintomática, que ha permanecido asintomático en 15 años, la probabilidad de que produzca síntomas es 0. ¿Entienden? 15 años con piedras en la vesícula, nunca ha desarrollado síntomas. Nunca. Si 15 años ha estado con sus piedras acompañando y conviviendo y les ha puesto nombres, nunca va a desarrollar síntomas. Eso es lo que dice la probabilidad. ¿Me comprenden? Pero eso es en 15 años. Ahora, si tenemos una colelitiasis sintomática, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Sintomática, acá la podemos dividir en dos. Si es una colecistitis crónica litiásica y una colecistitis una colecistitis aguda. Esto hay que borrar. Colecistitis aguda o colecistitis crónica. Si tiene síntomas,
tiene síntomas, se puede presentar en forma crónica o en forma aguda. Si tiene síntomas. ¿Ya? Si tiene síntomas. ¿Qué significa la palabra colecistitis? Porque fíjense que aquí está colelitiasis. Pero si es síntoma, cambia el nombre y se llama colecistitis. ¿Qué será? Inflamación de la vesícula biliar. Por lo tanto, puede ser aguda como puede ser crónica. Pero aquí está flotando este término, que algunos autores, especialmente Schwartz, dicen no deberían llamar cólico biliar. Pero no dice por qué. Pero se opone al término de cólico biliar. Cólico biliar han debido escuchar ustedes. Todo el mundo. Hay cólico renal, hay cólico biliar, hay cólico salival, hay cólico intestinal. Toda víscera hueca tiene la manifestación del dolor tipo cólico. ¿Puede haber cólico cerebral? ¿Por qué duda? ¿Puede haber? No, a no ser que esté hueco. ¿Me entienden? Toda víscera hueca va a tener dolor tipo cólico. Por eso se llama cólico biliar. Si la litiasis a nivel renal, cólico renal, etcétera, etcétera. Cólico intestinal. ¿Por qué acá está como flotando y en el medio? Porque el cólico biliar es una entidad con la cual debuta el paciente. ¿Qué significa debut? Inicia, que se inicia, que aparece, ¿no es cierto? Es como el debut diabético, el paciente no sabía, pero igual aquí, el cólico biliar es como que el paciente debuta. Ahora bien, el cólico biliar puede ser pasajero. ¿Cuánto es pasajero? Para mí puede ser 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto es pasajero? Es pasajero si no tiene una duración mayor de 6 horas. Si dura más de 6 horas, ese cólico biliar cambia de nombre y se llama colecistitis aguda. Un cólico biliar que dura menos de 6 horas, generalmente es una colecistitis crónica litiásica que se ha reagudizado, si dura menos de 6 horas. Pero si dura más de 6 horas, es una colecistitis aguda. ¿Me han entendido o está difícil? Por eso, este cuadrito. Ahora bien, el cólico biliar entonces es la forma de presentación, ya sea de una colecistitis crónica litiásica o de una colecistitis aguda. Un cólico biliar que tiene un paciente a repetición y que disminuye y que desaparece a veces en forma espontánea. El paciente tiene mucho dolor y el paciente dice: he tomado un matecito, se me ha pasado con agua, y ustedes van a escuchar en la consulta: he tomado mate de perejil, mate de calapaco, mate de hierbabuena, orégano, etcétera, etcétera. Ellos piensan que el mate ha hecho que calme el dolor, pero se resuelve en forma espontánea. Otro grupo de pacientes va a la farmacia y en la farmacia les venden antiespasmódicos, haciendo que la vesícula biliar ya no se contraiga. Por lo tanto, el dolor calma, pero va provocando cuadro crónico, una inflamación crónica de la vesícula biliar. ¿Me están entendiendo? Entonces el paciente arrastra consigo en forma crónica, y a veces hay pacientes que vienen con años de evolución, 3, 4 años de evolución. ¿Los cálculos biliares desaparecen, jóvenes, o no? Nunca. No hay medicamento que haga peor. Los pacientes vienen y dicen: me ha mandado el médico familiar y me han dicho que, a ver, ¿qué alguna cosa te va a dar para que no te operen? No hay. El único tratamiento hasta la fecha de la litiasis biliar es el quirúrgico, no hay otro. Hay ciertos medicamentos que pueden producir destrucción, pero si tienen una bilis litogénica, ¿qué va a hacer? Va a volver a formar y va a volver a formar. Por lo tanto, un cólico biliar que es transitorio, pasajero,
va generando una colecistitis que va cronificando. Y una vesícula crónica no es que, bueno, tengo mi vesícula crónica y paré de contar, no, la vesícula crónica hace que la pared de la vesícula, por tanto esfuerzo, vaya aumentando de grosor. Y al aumentar de grosor, hace que la vesícula vaya disminuyendo de tamaño. Por eso es importante saber el tamaño. Una complicación de una colecistitis crónica litiásica es una vesícula escleroatrófica. ¿Qué significa? Que su pared se ha esclerosado y se ha atrofiado. Hay vesículas muy pequeñitas, que a veces operarlas causan mucho más daño. Y estas litiasis crónicas generan mutaciones, y esas mutaciones en la vesícula, ¿en qué van a acabar? Carcinoma. Cáncer de la vesícula biliar. ¿Me entienden? Por lo tanto, el hecho de tener litos puede generar cáncer. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con esta? Va a generar cáncer siempre y cuando tenga periodos repetitivos inflamatorios. No se olviden que la oncogénesis, uno de los factores que produce mutaciones es inflamaciones a repetición. Por eso el cáncer gástrico se produce por inflamaciones crónicas a repetición por culpa del Helicobacter pylori, que es precancerígeno. Si tenemos cólico biliar a repetición, es litiásico, pues obviamente el riesgo de padecer cáncer de vesícula biliar es mucho más alto. Pero nunca se ha visto un cáncer de vesícula biliar en un paciente que sea asintomático. Espero que me estén entendiendo. Bueno, si el cólico biliar dura más de 6 horas, pues ya entramos en lo que es la colecistitis aguda, no crónica, aguda, colecistitis aguda. Y esta colecistitis aguda puede ser leve, moderada o severa. Leve, moderada o severa. Bueno, manifestaciones clínicas. Vamos a hacer rápido, en 5 minutos. Lo primero que va a manifestar el paciente es dolor abdominal. Este dolor es de tipo cólico. ¿Cuál es la característica del dolor tipo cólico? El dolor tipo cólico es un dolor que genera un espasmo. Es progresivo. Empieza el paciente a sentir un dolor. ¿Dónde? Fíjense ustedes, este gráfico es interesante. Dice sitios de dolor más intensos durante un episodio de dolor biliar en 107 pacientes. En porcentaje, ¿dónde existe mayor porcentaje? ¿En qué lugar? Epigastrio, hipocondrio derecho. ¿Puede haber dolor en otras áreas? Puede haber. Pero en 64 pacientes y 50 pacientes, el dolor era más epigástrico y en el hipocondrio derecho. Este dolor tipo cólico, el paciente les dice, me duele la boca del estómago o me duele debajo de la costilla derecha. Típicamente el dolor es cólico y se irradia hacia la región dorsal y al hombro derecho. Fíjense, hacia la región dorsal y hacia el hombro derecho. Entonces ese es el dolor típico de un cólico biliar. Dolor intenso, que aumenta de intensidad y luego disminuye. El paciente dice, pasó todo, pero nuevamente, otra vez el dolor. Entonces es un dolor que aumenta, tiene un pico, disminuye. Aumenta, va subiendo progresiva, aumenta, pico, disminuye. Ese es el dolor tipo cólico. Características. ¿Y el antecedente de qué? Antecedente de ingesta de colecistokinéticos. ¿Desde cuándo le ha dolido? Me ha dolido desde hace... ¿Y qué ha comido? He comido hamburguesas. He comido torero, he comido chancho, he comido huevos fritos o queso, leche, etc. Sopa de maní. Colecistokinético. Frituras. Ese es el antecedente. Puede estar ocasionado náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos, esos son reflejos parasimpáticos, ¿no es cierto? Estimulación simpática y meteorismo, distensión abdominal.
Espero que nunca se olviden. Bueno, la colecistitis aguda. La colecistitis aguda se produce, ¿por qué? Porque hay un cálculo que está totalmente impactado. ¿Qué sucede en el cólico biliar? En el cólico biliar, uno de estos cálculos viene, obstruye, y luego, ¿qué sucede? Vuelve, y el flujo se restituye. Pero si el cálculo se ha impactado, ¿va a volver? No va a volver. No vuelve. Entonces, ¿qué hace la vesícula? La vesícula empieza a luchar. Empieza a luchar. Y como empieza a existir éstasis, ¿qué es lo que hace la vesícula? Empieza a absorber agua. Pero al absorber agua, la pared empieza a edematizarse. ¿Y qué hace la mucosa? Empieza a producir gran secreción de moco. Por lo tanto, fíjense cómo va aumentando. Va aumentando. Porque no hay flujo, no hay entrada ni salida de bilis. Pero la vesícula se empieza a distender. ¿Por qué? Porque absorbe agua, la pared se edematiza y la mucosa empieza a producir gran cantidad de moco. Gran cantidad de moco. Por lo tanto, empieza a aumentar la presión. Y si la presión intraluminal aumenta, ¿qué sucede con los vasos que están ahí? Se empiezan a comprimir. Empieza a haber isquemia, se convierte en una vesícula gangrenada y luego necrosada y se puede llegar a perforar. Pero, por lo tanto, esta es una colecistitis aguda. ¿Qué hace el organismo? El organismo es mucho más sabio que nosotros. El organismo inmediatamente plastrona. ¿Qué significa plastrón? Defiende con el epiplon y con el resto de las vísceras. O sea, genera como un tabique. Eso se llama plastrón. El epiplon va y empieza como a formar un tabique indicando, esto se va a perforar. Y empieza a generar un tabique, como un muro, pero a predominio de qué? Del epiplon y de las vísceras. ¿Han entendido la fisiopatología de la colecistitis aguda? ¿Esto va a pasar o no va a pasar? Un cólico biliar que dura más de 6 horas es por esta cosa, por esta obstrucción. Y si la vesícula se sigue contrayendo, puede expulsar y quedarse el cálculo en la vía biliar principal. Bien. El paciente puede llegar a tener fiebre. Bueno, esto vamos a continuar la próxima clase con más detalle.